amiguitos, buenas tardes de domingo. Hoy es día 10 de febrero del 2019. No tenía intención de hacer videoanálisis este fin de semana, pero como las próximas semanas me va a ser totalmente imposible, pues os hago este pequeño videoanálisis y un par de ideas. La primera, que ojito donde nos encontramos del mercado. Complicado de analizar y complicado de operar. De ahí el hacer este vídeo. La razón es que nos encontramos dentro de un lateral en grado menor, que a su vez está dentro de otro lateral en grado medio y que este a su vez está dentro de un lateral en grado superior. Lo vamos a ver en el SP porque en Europa yo creo que está claro que somos bajistas ya, y aunque podamos tener rebotes, no creo que tengamos superación de máximos, pero el tiempo no lo dirá. Nos vamos a fijar ahora mismo en el SP en Estados Unidos y os comento. Como veis aquí en gráfico mensual, yo creo que aquí nadie tiene duda que estamos en un lateral. Desde los máximos que hizo en el 2008 hubo una reacción bajista, a su vez luego otro movimiento alcista superó máximos, luego volvió a perder estos mínimos de aquí y ahora ha vuelto a subir y está ahí. Vemos que el precio pues está aquí pasando meses entre sus medias. Es un mercado lateral, yo creo que ahí nadie tiene duda de eso ahora mismo. Si nos bajamos a gráfico semanal, tuvimos aquí desde estos máximos tenemos un movimiento en ABC. No es un movimiento en 1, 2, 3, 4, 5, no es un movimiento impulsivo, es un movimiento correctivo, quizás al movimiento previo en ABC, y lo que nos encontramos a continuación es una reacción a todo este movimiento. Este movimiento lo lleva, que parece impulsivo, lo lleva justo al 61,8% de todo este movimiento bajista. Os pongo otra vez la herramienta de Fibonacci. Y como veis, se para aquí en el 61,8%. Lo que nos dice la teoría es que mientras después de un movimiento alcista o bajista su retroceso no supere el 61,8%, vamos a tener una predisposición a que el precio o el movimiento siga en la dirección que ya llevaba. Es decir, si aquí tenemos un movimiento bajista, el precio retrocede el 61,8%, no es capaz de superar y vuelve a girarse para perder estos mínimos, pues estaríamos en un movimiento bajista. Como veis, después de una ABC recupera el precio hasta el 61,8%, nos sale una vela de indecisión y nos encontramos al precio por encima de sus tres medias, pero sus tres medias, dijéramos, giradas hacia abajo, aunque tengamos aquí esto dirección hacia arriba, la de 10, tenemos por encima la de 34, por debajo la de 20 y por debajo la de 10. Todo esto es un lateral. Y si a su vez nos bajamos a gráfico diario, muchos de vosotros me diréis, no, aquí en diario esto es alcista, porque aquí estamos haciendo máximos y mínimos crecientes. Bueno. Si os fijáis aquí, mientras que no se supere este máximo, estamos dentro de este lateral. Lateral dentro del lateral, que es lo que comentábamos antes en semanal. Pero aquí entramos después de este movimiento que parece que ha sido en 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5, y las pautas que nos dejan aquí, lo que nos dicen mis indicadores, es que entramos en un lateral en gráfico diario. Es decir, estamos en un lateral de diario, estamos en un lateral de semanal y estamos en un lateral de mensual. Complicado de analizar y complicado de operar. Y de ahí el hacer este videoanálisis. Ojito con vuestras posiciones en las próximas días, semanas, porque creo yo que vamos a tener movimientos que a más de uno nos va a pillar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer el precio a partir de aquí? Pues se abren muchas opciones. Teníamos claros aquí, cuando estábamos aquí teníamos claro que si cotizaciones por encima de los 2.686 el precio lo subiría a la zona de 2.741, que era el 50% este Marubazu, a esta zona que teníamos como proyección en zona verde y a su media 200 que actuaba de resistencia. Eso lo teníamos un poquito claro. Y que si el precio giraba y perdía estos mínimos, pues que seguramente compensaríamos la corrección y tendríamos unas proyecciones bajistas bastante importantes. El mercado optó por la opción alcista y se ha ido aquí. Y aquí cuando ha llegado ha hecho un hueco, parece de agotamiento, una vela verde, una vela roja siguiente que está dentro del cuerpo de la vela verde, es un harami en pauta de velas japonesas, luego a continuación nos abre con un hueco bajista y una vela bajista. Esto es una figura de giro. Aparte, en el análisis occidental aquí tenemos una isla bastante bajista, bastante para empezar la corrección a todo este movimiento. Ahora bien, llegamos a su media de 10 y si os fijáis abrieron con hueco bajista, pero cierran ese hueco bajista, con lo que se nos abre la posibilidad de que vuelvan a intentar subir a esta zona, otra vez a la zona de 2740 2750. Pero si hablamos de lo más probable es que después de llegar a esta zona, o incluso, ¿qué os digo yo?, a este hueco, mientras que no nos supere los máximos de 2800, lo más probable es que el precio retome las caídas. Pero sin olvidar que hemos roto esta directriz bajista,
que no es moco de pavo, quiere decir que es importante, se ha roto, podríamos caer a este hueco, la zona de 2640, 2650 y volver a intentar superar estos niveles. ¿De acuerdo? Se nos abre aquí muchas posibilidades de movimientos. Lo que sí tenemos claro que esta zona azul es un hueco alcista que tiene que actuar de soporte. Vamos, mientras que no se rompa, no va a empezar esa corrección. Tenemos claro que por arriba tenemos esta resistencia, que no van a continuar las alzas hasta que no tengamos cotizaciones por encima de ese hueco y que entramos aquí en un movimiento que tendremos que tener bastante paciencia para saber por dónde van a romper. Mi predisposición, si me preguntáis, es que corregiremos hacia abajo, pero será el precio el que nos dé la señal, ¿de acuerdo? Bueno, esta idea creo que ha quedado claro y ahora vamos a analizar el DAX y el IBEX e intentaré también daros una pequeña idea. Bien, el DAX sabéis que es el que yo opero, nos vamos a ir al gráfico semanal. Durante esta semana he ido colgando algunos gráficos y algunos movimientos de precio que era lo que yo pensaba que podía suceder. Y bueno, en mayor o menor medida hemos ido avanzando el posible siguiente movimiento. Y quedándose el precio muy cerquita de la zona que yo en futuros esperaba que llegara, que era la zona de los 11.400 o por encima de 11.400, pues podía ser 11.430 o 11.480. Por encima de los 11.400 se quedó en 11.383 el futuro del DAX, que no recordar, 11.390 y algo, no lo sé, pero no llegó a esos 11.400 a superarlos. Y bueno, pues perdí parte del movimiento bajista que ahora después ya os explicaré en diario. Lo que vemos aquí en semanal, ¿de acuerdo? Es que el precio choca con su media de 20 exponencial, que tenemos las tres medias hacia abajo, el precio para abajo, somos una predisposición bajista. Vemos que nos deja un Maruazu bajista, que cierra por debajo del 50% esta vela verde, y que el conjunto de estas tres velas es una pauta de estas cuatro velas, perdón, es un conjunto, es una estrella del atardecer, es implicaciones bajistas y nos harían falta cierres por debajo del mínimo de la pauta, que serían aquí en la zona de 10.784, gráfico semanal. Tuviéramos un cierre semanal por debajo de los 10.784, pues predisposición a perder los mínimos. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a hacer este movimiento? Pues ojito, porque ahora cuando bajemos ahora a gráfico diario, y aquí viene la dificultad que comentó también en el DSP, pues y lo que os estaba comentando ahora mismo de la operativa que yo traía por Twitter y que os comentaba, pues aquí tenemos varias posibilidades de recuentos y varias posibilidades de los próximos movimientos. Cuando estábamos aquí en el último vídeo análisis comentábamos que si superar estos máximos nos iríamos a esta zona de aquí, 11.350, y superar esta zona pues seguramente nos iríamos aquí a la zona de 11.450, 11.500. Vemos que abrieron con hueco bajista, vela bajista, y sí que hubo un retroceso, pero que no llegó a la zona de los 10.800 que yo esperaba, y se volvió a hacer otro máximo. Otro máximo, que hubo aquí un pequeño retroceso, que en ese retroceso pude coger algo de puntos, pero que no lo dejé abierto ese corto para llegar a estos 10.800 porque esperaba un nuevo movimiento que llevara el precio por encima de los 11.400. Cosa que no sucedió, parece ser que hubo un fallo de 5 y el precio cayó, ¿vale? Abriendo con hueco y desplomándose. Tengo que decir que aquí en esta zona, los 11.030 en el futuro, intenté unos largos a última hora de la tarde, pero que los dejé abiertos porque pensaba que todavía había la posibilidad de subir a esa zona y bueno, tuve que cerrarlos con la apertura del día siguiente, causándome pérdidas, pero bueno, que como ese viernes ha sido bajista, pues pude entrar y aprovechar parte de esa caída y recuperar esta pequeña pérdida. Como veis, el análisis, cuando estábamos aquí, teníamos una predisposición de llegar a los 10.800 y el precio está ya a 10.800, pero una cosa es el análisis, que lo teníamos bastante claro que el precio iba a quedarse aquí, y otra muy diferente es aprovechar ese movimiento, ¿de acuerdo? Por eso siempre hay que estar con su stop de protección y esa gestión de capital que nos permita estar tranquilos en el mercado. Las posibilidades que se nos abren ahora, volviendo al próximo movimiento de mercado, son varias. Primera, seguir bajando para hacer un nuevo movimiento que lo lleve a la zona de 11.500, esta vez sí, a la zona de 11.400 y pico, 11.500, dependiendo de dónde llegue esta zona. Es decir, que el máximo de este primer movimiento de rebote, los rebotes tienen que ser en ABC, como vosotros sabéis, este rebote no va a ser un movimiento impulsivo y se acabó y caída. Aquí podemos tener la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 aquí, ese recuento. Aquí se podía haber terminado y entonces este movimiento es corregido en A, B y C.
Si eso fuera así y aquí termináramos en este hueco, este retroceso, ahora tendríamos que tener un movimiento alcista que lo llevara por encima de estos máximos y lo llevara aquí otra vez a la zona de 11.450. Para mí, bastante probable. Ahora bien, también existe la posibilidad que los máximos de este movimiento hayan terminado aquí. Con lo que esto fuera una A, tendríamos que tener una B, que lo podría acercar otra vez a la zona de 11.150, 11.140, y de aquí desplegar otro movimiento bajista que lo llevara aquí abajo, 10.700 y pico, 10.600 y algo, ya veríamos. Y de ahí un movimiento que lo volviera a llevar a esta zona de aquí, esta directriz, ¿vale? Ya podrían llegar o no podría llegar a la zona 11.400. Pero también tenemos otra opción. También todavía podríamos tener otra opción, que es que aquí se haya subido en A, B y C y que desde estos máximos cayéramos a perder mínimos. Como veis, se nos abren un abanico de posibilidades bastante amplio comparado con otras ocasiones y un periodo en que depende de lo que pase nos va a marcar bastante bien los próximos meses o quizás todo el año. Por lo que os vuelvo a repetir lo mismo, mucha gestión de capital, mucho respetar los stops, porque la etapa en que entramos ahora va a ser bastante difícil de operar y de analizar. Yo creo que ha quedado bastante claro. Nos vamos al IBEX para dar una pequeña idea y no ser muy tostón el vídeo. Nos vamos al IBEX. Aquí parece algo más fácil. Tenemos un canal bajista que lo hemos rectificado algo. Veis en las rayas negras. Hemos tocado la parte de abajo, hemos ido a la parte de arriba, chocamos donde ya comentamos en el último video análisis, abrimos con hueco bajista, cerramos por debajo del cuerpo verde, pauta de penetrante bajista, implicaciones bajistas y nos cierran esta semana por debajo de esa pauta bajistas. Podemos tener un rebote, pero para seguir bajando. Son gráficos semanales, tenemos al precio por debajo de las 3 medias y las 3 medias hacia abajo y un mercado bajista, con lo que lo más probable es seguir haciendo mínimos. Nos bajamos a gráfico diario, pues lo dicho, lo que ya comentamos, difícil que aquí a la primera lo superen. Nos abrieron con hueco, vela bajista en diario, pauta de giro, rebote, pero para seguir cayendo. Nos llega el precio a la zona de estos dos huecos, aquí hay un primer hueco, aquí hay otro hueco alcista, zona de soporte que puede provocar que el precio supere esta vela o este hueco, haya un pequeño aquí rebote o un intento de rebote, pero yo creo que para seguir cayendo. Dependiendo de lo que haga Estados Unidos, dependiendo de lo que haga el DAX, pues yo creo que también el IBEX dependerá un poquito de lo que vaya haciendo el mercado para tener más caída o menos caída. Pero en definitiva yo creo que el IBEX, que demostró aquí una mayor fuerza que los otros índices, parece que en estos momentos es el que nos indica el camino. Si os fijasteis aquí, el primero que salió fue el IBEX, el primero que llegó aquí giró fue el IBEX, y bueno, el IBEX nos está indicando en principio el camino que está llevando, dijéramos, el DAX, por ejemplo. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos de aquí, pues la verdad es que no sé cuántas semanas, 3, 4, hasta el próximo video análisis. Si tenéis alguna consulta o alguna duda, pues sabéis los canales donde podéis contactar conmigo y estaré encantado en ayudaros o hablar de los mercados. Venga, un fuerte abrazo a todos. Hasta el próximo video análisis. Gracias.